¿Sería esta la primera vez que están usando algún repositorio o lo han usado para otras materias? No sé cómo fue el desarrollo de software. Sí, usamos Usamos desarrollo. repositorio también. Bien, fantástico. Entonces, queden ustedes interrumpir si alguien tiene alguna idea, alguna duda, chicos. Continúo. Yo recién les decía que había muchas cosas que alguien hizo el comentario de los que cursó el año pasado, que había muchos temas que por ahí estaban en el aire. Y yo les había arrancado diciendo que el temario es ambicioso, un lenguaje que la mayoría no conoce, por lo cual vamos a tener que invertir mucho tiempo en el lenguaje en sí, y después queda poco tiempo para implementar los temas propios de la materia, o sea, de backend. Y a su vez hay un montón de conceptos que no solamente acá en la facultad a nivel académico, sino que en el mercado, que están en constante, la palabra sería, no me sale la palabra, cuando hay, conflicto, no me salía la palabra conflicto, que están en conflicto, ¿bien? Porque uno habla de capas y por ahí escuchás que backend es una capa, pero si hablas más en fino te das cuenta que backend no es una capa más de una aplicación, que yo entiendo, que estoy dando por sentado que ya saben lo que es una capa porque entiendo que lo han visto ya en desarrollo de software, si no interrumpan, sino que backend involucra un conjunto de capas. Pero a su vez entonces me dice, bueno, pero el backend son los microservicios, pero para un poco, ¿quién habló? ¿Por qué microservicios? Yo puedo hacer una aplicación monolítica y desarrollar el backend. O puedo hacer una aplicación monolítica que sea solo backend. Puedo hacer una aplicación monolítica que sea la aplicación completa. Hay mucha confusión dando vuelta y yo creo que el principal objetivo de la materia es, de alguna manera, romper, estamos con todos estos conceptos que están cruzados y que ustedes lo pueden entender con mayor facilidad y fluidez, digamos. ¿Qué sería para ustedes el backend de una aplicación? Cualquiera. Pregunto yo, al azar. Gabrielo Ocampo, ¿qué sería para vos el backend de una aplicación? Ocampo. Código, profe. ¿Y es la única parte de una aplicación que tiene código? Cuando cursaron desarrollo de software, ¿qué capas ¿No vieron? sería, profe, no sería toda la lógica interna que va a tener la aplicación? Y toda la lógica, ¿a qué le llamas interna? La primera pregunta que yo me podría hacer es si existe un backend, ¿qué otra porción o subespacio de una aplicación existe? ¿Backend es la aplicación completa? Y falta la parte del front. El backend sería toda la parte lógica de toda la función y todas esas cosas. Y después, bueno, tener el front, que es la parte de estética. Bien, tengo algunas discrepancias ahí, pero bien. La primera discrepancia que podría tener es que un front no necesariamente es estético, ni que trata temas de estética en sí o de diseño, sino que ¿de qué se ocupa el front? Profe, Sea lindo, sea feo, sí. yo creo que el backend se encarga de procesar los datos, estar así interactuando también con la base de datos en sí, y bueno, middleware, autenticación,
y todo eso, y el front se encarga más de la presentación de los mismos, ¿no? Bueno, pero entonces ahí me estás diciendo algo que es muy interesante. Si vos me hablas de presentación, ¿qué otras instancias existen en una aplicación aparte de presentación? Y cuando vos hablas de presentación, ¿de qué estás hablando? Bueno, históricamente, desde que se puso en boga el desarrollo de las aplicaciones como servicio, se habló de separar una aplicación en capas. Y yo entiendo que ustedes, el semestre pasado, con desarrollo de software, han hecho foco, no sé si únicamente han visto esto, pero al menos han hecho foco en front. ¿Correcto hasta ahí? Sí. Bien. Y cuando hicieron foco en el front, ustedes seguramente han hablado de capas. ¿Qué capas les mencionaron en ese momento? Disculpa que lo interrumpa, profe. Sí. Recién, ahora después de media hora de probar, me pude conectar y estoy con compañeros que estamos en el curso porque no había aviso de que era virtual, que todavía no se pueden conectar. ¿La clase está siendo grabada? No, no está siendo grabada. Pero pregunta, a ver, entiendo que al momento de inscribirse tienen que haber sabido que esta era un dictado virtual. No te aparece solamente el mensaje de inscripción y no te aparece más nada. De Y hecho, pudimos obtener por medio de un grupo de WhatsApp de otro curso la clave del V y recién ahora conectarnos y hay chicos que todavía no les llega el mensaje de confirmación para el registro en Zoom y en mi caso ni siquiera tenía la clave tampoco de acceso que me la acaban de pasar, así que no, un desastre. ¿Cómo hicieron los 130 que están presentes para haber obtenido el enlace en primera instancia y las claves? Eso En sale un de la grupo de inscripción de WhatsApp, Bedelía. no sé. ¿Cómo? En un grupo de WhatsApp, profe. Disculpe, sí. Porque no nos mandó ni un mensaje ni por la autogestión ni por nada. En mi caso, también por un grupo de WhatsApp nomás. Bien. Voy a intentar, a ver, no sé si tiene mucho sentido porque no sé si tengo vinculado el servicio de Zoom ni sé si la facultad lo ofrece, si tiene convenio para que al grabar por Zoom quede en algún espacio en la nube y no sé qué servicios de nube tiene la facultad tampoco, o sea que si yo grabo la clase no sé a dónde la voy a estar grabando. Denme un segundito. Profe, ¿hay algún problema si lo grabamos nosotros y lo subimos después en un ¿Y drive o podés algo? grabarlo ustedes? Sí, si nos da permiso, sí. Tiene que permitir. Dame un segundito. Si hay algo importante que haya dicho, no sé si lo puede repetir respecto a evaluaciones o cuestiones así. Ahí estoy con vos. Estoy viendo si tengo forma de permitirles a ustedes grabar. No estoy encontrando en este momento. Tengo la opción de grabar yo, nada más. No, no, profe, se referían a permiso expreso. Creo que no hace falta que lo permita en el Zoom. Ah, pero Sí, sí, profe, o sea, se hombre. graba con otro programa externo, a eso se refería. Pero escúchame, sí. ¿Y qué forma tengo yo de impedir que ustedes graben la clase con cualquier aplicación externa? Por supuesto que pueden. Pensé Que que necesito. consultamos porque hay profe que no le gusta. Entonces, Bueno, eso. aprecio el sentido del respeto de ustedes, chicos. Sí, si ustedes tienen mecanismo para grabar la clase, ni me pregunten, por supuesto. Se supone que las clases son públicas aparte.
O sea que con esto quedó resuelto. Sí, profe, Sí, gracias. profe. Buenísimo. Sí, perdón, yo estaba buscando en la interfaz de Zoom alguna forma de permitirles a ustedes grabar la clase. Bueno, ok. Entonces, esta compañera preguntaba sobre algo que hayamos dicho. Mira, eh, terminamos de cerrar algunas cuestiones administrativas. Todos ratificaron haber leído las reglas del juego. Se hizo hincapié en que alumnos que abandonen este año van a tener muy complicado recursar el año que viene porque solamente, o sea, entran en cola, me explicó, se le da prioridad a los alumnos que la quieren cursar por primera vez y si queda lugar, se habilita para el resto. Y es importante agregar que si eso hubiese ocurrido este año, no hubiese habido lugar. De hecho, hay una comisión, la única comisión virtual iba a ser esta, y por cuestiones de necesidad, ¿no es cierto?, de demandas, se abrió una, pero eso varía año a año. Entonces, eso, que tengan claro que se pongan las pilas y traten de no abandonar. Se terminó de cerrar algunos temas administrativos, se tomó asistencia. Para los que están en la facultad, por favor, vean la forma. No sé, con el aplicativo de Moodle del celular lo pueden hacer, entrar al aula y registrar su asistencia. Para eso, yo compartí un código QR donde ustedes tomaron la contraseña y eso está en el chat, me dijeron. Sí, ya quedó, profe. ¿Podrían, por favor, volver a pegar el código en el chat? Ahí Sí, está. lo pasé. Veo que lo último que hay es eso, 948Q48. Bien, ¿esto se hace desde el Moodle? Quiero ver si me da forma de dejarlo sticky a esto. No, no tengo forma de dejarlo sticky. Sí, se hace desde Moodle. Desde Moodle podés entrar en la semana cero, no me acuerdo cómo se llama. A ver, para que lo voy a volver a hacer. ¿Están viendo mi pantalla? Los que están en la facultad. Sí, sí, sí. Bien. Si se vienen a general, asumiendo que ya entraron a Backend 2024, 3K5Q2 en nuestro curso, se vienen a general. Si voy muy rápido me frenan. Y ahí tienen, a mitad de página más o menos, tienen un link a la asistencia. Entran a la asistencia, fíjense de buscar bien el curso nuestro, fíjense que acá hay varias comisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las octavas. Igual, profe, a La... nosotros solamente nos aparece el nuestro, así que no se preocupe. Ah, ok, fantástico. Listo. Ahí tienen el 3K5. Cuando entren a cerrar la asistencia, les va a pedir la contraseña y es la que está ahí acá en el chat. Está perfecto. Bueno. ¿Me estoy comiendo algo para el resto de los presentes que sus compañeros pueden, que haya quedado omitido? Creo que no, ¿no? Profe, ¿la clave va a cambiar? Lo del La grupo, clave de profe. asistencia. Sí. Y se me ocurre que puede ser autogenerada por cada día. O que ¿Vieron que yo veía varias y ustedes ven uno solo? Sí. Bueno, yo calculo que el que ustedes ven es el que corresponde a hoy. El que vean la semana que viene probablemente tenga otra clave. No importa, yo se las comparto al momento del cursado y ahí ustedes entran a la asistencia. Excelente. Entonces volvemos a la pestaña de introducción, semana 1. Y les dije que buscaran, es el primer ítem, el PDF de introducción a backend de aplicaciones.
y de acá venía. No sé si me quedó algo en el tintero, estábamos hablando de frontend. Les había preguntado capas. ¿Cuántas capas? Si ustedes en frontend no, en desarrollo de software, donde hicieron hincapié en frontend, entonces hablaron de capas, la primera pregunta que yo podría hacer es a partir de qué momento o de qué instancia se empezó a hablar de capas, cuándo se las identificó y cuáles serían las capas típicas o principales, porque está claro que yo puedo dividir una aplicación en tantas capas como yo quiera, ¿no es cierto? Pero hay un número, que de hecho son 3, que son las capas típicas o macro capas, si la quieren llamar. ¿Cuáles serían? Puede ser la lógica de negocio, la de Capa de persistencia negocio, y la de presentación. muy bien. Capa de persistencia o datos es una, capa de negocio es otra, capa de presentación es otra. Y seguramente han visto ustedes algún patrón de arquitectura muy renombrado, que tiene es una sigla de 3 letras. Y si con estos datos que yo les doy ahí se anima a aventurar un nombre del patrón, Modelo vista MVC puede ser. controlador. MVC. Y en el caso, si yo digo que tengo 3 capas y tengo un patrón que se llama MVC, seguramente entonces, a ver, yo tengo capa de persistencia, ese debe ser El modelo. la M, ¿no es cierto? Claro, la capa de presentación es la B corta, ¿no es cierto? Y la capa de, ¿cuál me está faltando? La C, controladores, la capa de negocio. Bueno, está mal. MVC es un patrón de arquitectura de la capa de presentación. Es de los años 60 y es un patrón que nace cuando, si no me equivoco acá, es cuando se modelaban aplicaciones que iban a administrar vuelos en un aeropuerto. Bien, ahí nace el patrón MVC. Y es un error muy común, chicos, muy común, incluso a nivel profesional, tener esta confusión de que la M son el negocio, perdón, la M son la capa de datos, la capa de presentación es la vista y el controlador es negocio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo recién pregunté qué hace la capa mejor dicho, ¿cuál es la responsabilidad del backend? Ustedes me dijeron la lógica interna. Y bueno, el tema es que en cada capa, chicos, yo lo puedo dividir en una, en estas 3 típicas, o en 25 capas. Y cada capa que yo vaya definiendo, tendrá a su vez su propia lógica, presentación, donde la presentación no tiene por qué ser una cuestión de diseño o alguien usó la palabra estética. Presentación puede ser simplemente una cuestión de interfaz. Cómo se comunica mi capa con otras capas. Si la capa en la que yo estoy trabajando es la de presentación, bueno, esa parte, esa lógica de presentación pura, bueno, sí, tendrá que ver con diseño, porque típicamente, en el caso del frontend, ¿quién es el usuario? Y una persona. Eso es típico, pero no tiene por qué ser así. Entonces, primero, yo puedo dividir mi aplicación en tantas capas como quiera. Y en cada capa, yo puedo, a su vez, subdividirla en capas, donde puedo tener 3 responsabilidades, al menos, ni siquiera al menos, porque yo puedo tener una sola. Pero típicamente puedo definir o citar o identificar 3 responsabilidades. Una de interactuar con otras capas, que sería una especie de capa de presentación. Una que va a manejar la lógica, pero la lógica de esa capa. ¿Explicó? La C, o sea, controller de MVC, se refiere a una capa de lógica, pero de lógica de presentación, no de lógica de negocio. Y lo mismo pasa con el modelo. ¿Estamos? Cuando yo en mi capa de presentación
subdivido en MVC, aplico el patrón MVC, que hay otros patrones para implementar, y bueno, cuando hablo de la M, de modelo, ¿de qué datos estoy hablando? Bueno, son datos de presentación. ¿Bien? Por eso yo decía que no me gusta especialmente decir que backend es una capa del stack. ¿Estamos? Backend puede ser un conjunto de capas. Yo puedo definir mi aplicación, puedo dividir mi aplicación en distintas capas y en cada capa ir delegando distintas responsabilidades. La pregunta sería, ¿por qué quiero dividir una aplicación en capas? Los escucho. Para separar que cada capa tenga un determinado rol y componente. ¿Por qué? Para hacerlo más Para manejable. la evolución de las Claro. capas, si es que necesita evolución. También. Bueno, ese me encantó. Si es que necesitan evolución. Y acá viene el otro gran problema, el otro gran dilema. ¿Cuán amplio abro el paraguas? Bien. No sé con qué me voy a topar. Está claro que si yo me pongo a querer identificar cualquier potencial problema con el cual todavía no me topo, no termino de arrancar nunca a desarrollar mi aplicación, ¿se entiende? Por otro lado, ese sería un extremo. El otro extremo sería directamente, bueno, me baso pura y exclusivamente en la especificación que tengo y trabajo con la especificación. Uno es altamente productivo, el segundo, tengo mi especificación, necesito una aplicación que haga esto. Bueno, un día la terminé, ya acá está. Pero ¿qué pasa si algo cambia mañana? Ya sea porque cambió, porque apareció un nuevo feature, porque cambió una regla de negocio, o qué otra cosa puede haber cambiado para que yo necesite modificar mi aplicación. La demanda que tenga. Perfecto, sí, está bien, lo tomo. ¿Y qué otra cosa? La infraestructura. La infraestructura de soporte. La tecnología. Estaba trabajando con sistema de archivos y ahora necesito implementar un modelo relacional, una base de datos. Ya estaba trabajando con una relacional, pero esta con la que estaba trabajando me resulta muy cara. Voy a ir por una free, open source. O estaba con una free open source, pero no tengo soporte, necesito soporte. ¿Se entiende? Hay muchos motivos por el cual mi aplicación puede necesitar cambiar. Llamémosle evolucionar o no, pero puedo cambiar. Entonces, el motivo por el cual yo decido implementar o dividir mi aplicación en N capas es porque ya me topé con N problemas anteriormente y hay problemas que ya directamente, como ya tengo el ejercicio hecho, yo puedo arrancar dividiendo de entradas y hay veces que no, chicos, porque dividir en capas no es gratis tampoco. Cuando yo divido una aplicación en capas, estoy incrementando la complejidad de la aplicación. Bien. Probablemente muchos de ustedes estén ya haciendo sus primeros pasos en el mercado laboral y estoy seguro que esto que yo estoy mencionando les debe haber recordado más de una pregunta que le deben haber hecho en una entrevista. ¿Cómo harías tal cosa? ¿Por qué lo harías de esta manera? Y bueno, uno siempre tiene que agarrar la balanza y sopesar, ¿no es cierto? Me voy muy purista, me voy muy precavido y entonces demoro más e incremento los costos o necesito salir ya a producción, hago un monolito rápido, estamos simple, sé que lo voy a tener que cambiar, pero necesito salir ahora. Entonces acá viene el primer dilema que yo personalmente tengo mucho conflicto, digamos, y por lo menos en mi experiencia laboral, estoy hablando de colegas, creo que es un sentimiento muy común. Seguramente ustedes han escuchado hablar de deuda técnica. ¿Qué es deuda técnica? ¿Algún voluntario?
Son las cosas que se pasan para la sprint siguiente. Sí, pero ¿por qué? Por buscar una solución un poco más a mano, se dejan cosas Correcto, no resueltas de la mejor manera. correcto. Yo sé que esto que estoy haciendo es una chanchada, pero lo voy a hacer de todas maneras. ¿Estamos? Lo voy a hacer porque necesito salir ya pronto. Yo sé que necesito dividir este servicio en 3 microservicios. Yo sé que cuando quiera escalar este servicio me va a costar carísimo, mientras que escalar el microservicio es más. Pero la diferencia es que yo para tener 3 microservicios necesito 3 equipos, estamos, de ingenieros, mientras que un monolito lo hago con un solo equipo. Sé que voy a pagar más caro la infraestructura que estoy contratando en la nube, pero necesito salir ya. ¿Por qué? Porque me es negocio. ¿Estamos? Porque, porque lo voy a capitalizar o lo voy a monetizar ya mismo, o porque simplemente si no lo hago ahora no lo voy a poder hacer nunca y voy a riesgo. ¿Estamos? Pero muchas veces lo que quiero decir con esto es que las decisiones que se toman no todas están basadas en ingeniería exclusivamente. Y eso es lo que los que ya estén en el mercado laboral podrán haber percibido de parte de sus colegas. Muchas veces quien toma la decisión no es un ingeniero como un ingeniero, sino a lo sumo podrá ser ingeniero, pero lo hará como manager o como empresario, ¿se entiende? Bueno, eh, a propósito, levanten la mano, ¿hay gente trabajando ya en el mercado? Tres. ¿Nada más? Seis, siete, nueve. Bueno, ¿y se han topado con charlas de este tipo, chicos? ¿Tímidos? ¿Ninguno? Bueno, sigamos entonces. Entonces, bien, vamos entonces a un poquito de historia. ¿Cómo eran las aplicaciones distribuidas? ¿Cómo eran las aplicaciones distribuidas desde que nacieron? Mediados del siglo pasado. Bueno, un poquito más tarde que mediados del siglo pasado. Teníamos mainframes, bien, máquinas que ocupaban el tamaño de una habitación, carísimas, un montón de terminales bobas, y básicamente las aplicaciones eran simples. Y tenías todo, negocio, datos y presentación en un mismo código. Esto fue evolucionando. Y después viene el PC, donde ya dejo de tener máquinas bobas, sino que en cada máquina yo puedo tener lógica corriendo, separada de otras, ¿me explico? Eh, Quizás mediados de los 90, una arquitectura que se puso muy de moda fue la de cliente-servidor. ¿En qué se diferenciaba el cliente-servidor de una aplicación monolítica, de una aplicación standalone típica anterior? Acá voy a ir rápido. Si alguien tiene para aportar, aporta rápido y si no, yo sigo, porque por ahí que me doy cuenta que ¿Puedes la repetir la diferencia pregunta, profe? generacional es grande. Cuando yo tenía construí una aplicación en lenguajes como, qué sé yo, COBOL, Fortran, etcétera, normalmente yo tenía acceso a los datos que eran archivos y normalmente eran estructurados. La lógica de procesamiento se hacía desde el código, y por cada acción que yo quería realizar en función de un use case que necesitaba llevar a cabo, necesitaba trabajar sobre todas las colecciones de datos. Con el advenimiento de una arquitectura cliente-servidor, la cosa cambia. Yo puedo construir una aplicación que es el cliente, donde voy a embeber toda la lógica de negocio y presentación, pero dejo la capa de datos aparte.
Ojo, cliente-servidor no siempre es presentación y negocio por un lado y datos por otro. ¿Estamos? Pero era lo típico. ¿Y por qué hablo de servicio? Porque yo ya no, a ver, yo quiero, qué sé yo, quiero las ventas de todas las sucursales que están en la provincia de Córdoba. ¿Bien? ¿Cómo se resolvía eso en una aplicación standalone antes? Tenía que procesar todas las ventas. El algoritmo que residía en la capa donde estaba la lógica tenía que recorrer registro por registro, realizar el filtrado primero y si la sucursal que estaba procesando era de Córdoba, entonces la tenía en cuenta en el proceso de agregación. En este caso, sumar, ¿no es cierto? Ir sumando todas las ventas de tal fecha a tal fecha en las sucursales de la provincia de Córdoba. Lo interesante del patrón de cliente-servidor es que yo ya no necesito procesar todos los datos. Yo ya le pido al servidor solamente esa porción del dominio de datos que me interesa. Que vaya con fecha desde y hasta y que la ubicación de la sucursal donde se produjo la venta fuera la provincia de Córdoba o alguna localidad de la provincia de Córdoba. Toda esta agregación o desagregación inicial la resuelve el servidor y solamente me devuelve los datos que necesito. Estoy alivianando los procesos donde corre la lógica de negocio por un lado y estoy alivianando la red por otro, porque yo ya no necesito mandar todos los datos de un lado, del lado A al lado B, que el lado B haga el filtro y que el lado B filtre. Si directamente el cliente, el lado B, le pide al lado A, que es el servidor, ya dame prefiltrado, preordenado. Y bueno, después el cliente, si necesita realizar cualquier cómputo de esto, lo podrá hacer, ¿no es cierto? Pero ya el 90% fue realizado. Bueno, ¿cómo evolucionó esto después? Entonces, fíjense, ahí ya estoy dividiendo, ya ahí puedo identificar 3 capas. Negocio, presentación y datos. Y ya puedo incluso no solamente separar estas 3 capas desde un punto de vista lógico, sino también físico, porque yo puedo tener, nada impide que el servidor de datos corra en el mismo equipo donde corría el cliente, pero también me da la posibilidad de que no sea así, es decir, tener un gran servidor de datos por un lado y un montón de clientes por otro. Bien. ¿Qué desventajas tenía? Y bueno, yo modificaba mi aplicación, y típicamente tenía que después ir modificando cada uno de los clientes. Es decir, tenía que hacer un nuevo build del ejecutable y tenía que propagar después ese ejecutable a cada uno de los clientes para que todos corrieran con la misma versión. ¿Qué devino de esto? ¿Qué otra arquitectura? Y bueno, la arquitectura de servidores de aplicación. Con la web, estamos, bueno, yo ya digo, yo puedo, no necesito tener un programa standalone, o sea, donde corre mi lógica de negocio y presentación, que tengo que instalar en cada uno de los clientes, sino que directamente, como puedo usar simplemente un browser como interfaz, yo puedo construir una aplicación en un servidor, ya no solo de datos, sino también de aplicaciones. Y fíjense que sigo hablando de las mismas 3 capas, nada más que ahora la capa de datos puede correr o no en un servidor o conjunto de servidores dedicados, pero desde el punto de vista lógico es una capa, y las otras capas las puedo mantener en otro servidor o conjunto de servidores. Bien, entonces yo ya directamente, ¿qué es lo que sirvo? ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es un navegador. ¿Y qué es lo que sirvo? HTML. ¿Y cómo genero el HTML? Bueno, lo genera la lógica que corre del lado del servidor de aplicaciones. ¿Ventajas? Bueno, de vuelta, cambio la versión, cambia para todo el mundo automáticamente.
me saqué de encima el problema de tener que mantener versionado entre distintos clientes. Desventajas. ¿Quién me dice? Y acá nos vamos acercando ya más a temas más íntimos con esta materia. ¿Qué desventaja tengo yo cuando estoy en una arquitectura de aplicaciones servidas en entornos distribuidos, como puede ser la web, a través de un navegador? Aumenta la complejidad. No, la complejidad disminuyó. ¿Por qué aumenta la complejidad? No, porque capaz tendríamos que distribuir el problema entre más, por así decir, capas. Yo tengo hasta el momento, ¿cuántas capas? 3. 3. ¿Estamos? Sí. Una está abocada a los datos y tengo un motor de datos corriendo. Y esto que estamos hablando, chicos, repito, esto no tiene por qué ser así. Es lo típico, estamos en lo que sirve como ejemplo, a fines académicos, pedagógicos. Tengo una porción de mi sistema abocado a los datos. En este caso podría ser un servidor de base de datos, un DBMS, el que ustedes quieran. ¿Bien? Mi aplicación que corría antes en ejecutables, que yo tenía que difundir y propagar entre cada uno de los clientes, ¿estamos? Ese problema ya no lo tengo más. Yo directamente construyo la lógica en un servidor de aplicaciones. Entonces, a través de un cliente, que es el mismo o distintos navegadores de distintas versiones, no importa, pero como todo lo que estos clientes van a estar consultando se van a estar conectando a mi servidor y lo que van a estar leyendo es HTML, ¿bien? Todos están consumiendo ahora la misma aplicación. La misma aplicación. No hablemos de desventaja, porque a lo mejor la palabra desventaja los confundió, pero ¿en dónde me estoy quedando corto? ¿O me puedo estar quedando corto? ¿Qué problema puede surgir? ¿Estamos? En una aplicación típica entre el 2005 y el 2015 y entre el 2015 y la actualidad. ¿Qué cambio? Alguien lo Puede ser dijo la antes. seguridad y la concurrencia, por ejemplo. Pero el problema de seguridad lo tenía cuando yo difundía un compilado, también lo tenía. Lo que cambió fue la demanda, chicos. Básicamente lo que cambió fue la demanda. Es decir, yo tengo una aplicación que corre. Típicamente vos tenías, no sé, N clientes simultáneos y hoy en día no ocurre más lo mismo. La evolución y la revolución que hubo en el consumo, no sé si alguna vez ustedes han escuchado que cada año hubo un año de quiebra, no me acuerdo cuál fue hace un par de años atrás, donde salió una noticia que decía que ese año, solamente ese año, se había consumido más información que en el resto de la historia junta para atrás. ¿Bien? La evolución de consumo de información y de datos crece exponencialmente. Y cuando yo corro una aplicación a través de un servidor de aplicaciones, tengo un límite. Tengo un límite. Y hay una palabra clave que la tienen que haber escuchado, que es, ¿qué necesito hacer para sobreponerme a ese límite o hacer que ese límite crezca? ¿Nadie? ¿Mejorar la disponibilidad? Exacto, ¿y cómo lo hago? ¿O Puede ser, generando redundancia? O...
¿Y cómo se Sí. llama generar redundancia? ¿Tiene un nombre? ¿Está bien lo que Mejorar estoy lo que es diciendo? infraestructura, Escalar. Escalar. Muy bien. eso. Tengo que escalar mi aplicación. ¿Estamos? Y el problema es que escalar una aplicación completa donde yo tengo esta lógica de negocio y de presentación junta, ¿estamos? Que ustedes han visto frontend, cuando ustedes hablan de lógica de presentación, seguramente han usado un framework. ¿Qué usaron? Angular, React, Vue. Real. React. React, profe. Bien, bien, React. Y seguramente les tienen que haber contado un poquito de historia antes de usar un framework de frontend. ¿Qué se usaba para? Porque no es que antes no existía el frontend, sino que el frontend no se realizaba a través de un framework reactivo como el que han usado ustedes el semestre pasado. ¿Qué se usaba? HTML solamente. Bueno, pero estoy de acuerdo, pero de hecho el framework reactivo que usa hoy en día también genera HTML, ¿o no? Sí. Bien, ¿ok? Y genera el HTML y básicamente lo que consume es porciones de HTML, seguramente han visto Ajax y bueno, mediante peticiones particionadas de servicio HTTP, típicamente consumiendo JSON, ustedes actual y mantienen activa y reactiva una aplicación. Pero en el fondo lo que hay por detrás es HTML. Ahora bien, si antes también había HTML, pero no existían los frameworks reactivos, típicamente estos tres, pero no son los únicos, ¿cómo se hacían las aplicaciones? Bueno, había una porción de mi aplicación, que era la de frontend, que se encargaba de manejar la lógica de presentación. Y ese frontend típicamente, bueno, esto ya ahora depende de la tecnología, pero básicamente a través de algún mecanismo de templating y utilizando típicamente MVC, había una porción que se encargaba de aplicar lógica, procesar datos o modelos y mostrarlo, la view, ¿bien? Y eso lo corría dentro de la misma aplicación, porque hoy en día el frontend típico, estos frontend reactivos, ¿dónde corren? En el navegador. En el cliente. Muy bien, corren en el cliente. Toda esta lógica de presentación corre del lado del cliente. Seguramente han escuchado backend, han escuchado frontend y han escuchado de backend for frontend. Tienen que haber escuchado eso. ¿O no? Bueno, yo podría decir que en mi frontend, yo ahora le estoy tirando al cliente dos responsabilidades. La B y la C. ¿Estamos? Del MVC, la B y la C corren del lado del cliente. Y la M corre tanto en el cliente como en el servidor. Entonces, vuelvo para atrás. Yo decía, ¿en qué me quedo corto? Y alguien me dijo, hay que escalar, porque dijimos, ahora crece la demanda. ¿Y cómo funcionaba típicamente, típicamente una aplicación? Bueno, presentación y negocio del lado del servidor. ¿Bien? Es decir, alguien me hace una petición desde un cliente, el servidor la procesa, ¿bien? Y genera, en función de quién es el cliente, si se validó el cliente, qué es lo que me está pidiendo y demás, qué sesión tiene abierta, qué cookies tengo, etcétera, etcétera, yo genero el HTML correspondiente. Eso cambió, ahora el HTML lo están generando directamente del lado del cliente. O mejor dicho, la generación inicial la hace el servidor, pero a partir de ahí es el cliente el que la gestiona. ¿Bien? Entonces alguien me dijo, hay que escalar. ¿Y qué tipo qué sería escalar para ustedes? Poder responder a una mayor demanda, Bien, ¿y qué formas de escalamiento conocen? horizontal y vertical.
Bien, y transversal. O sea, yo puedo escalar en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. ¿Y qué diferencia hay? ¿Quién respondió? Yo. ¿Quién dijo yo? Eh, Alessandro aquí, Atinello, ¿puede ser? Ahí sí, está. sí, sí. Alessandro, ¿qué es escalamiento vertical? Sería aumentar el procesamiento, digamos. Sería aumentar, eh, O sea, yo lo imagino, aumentar los recursos claro, en tamaño. No necesariamente claro, en cantidad, pero sí en tamaño. Así, bueno, ahora necesito una máquina más potente, claro, con más con más CPU, más memoria, RAM. Sí, claro, con más disco y con más procesador. Eso es escalamiento vertical. Bien, en sí, vez de trabajar en un PC escritorio, me compro un pedazo de servidor. ¿Qué sí. sería el escalamiento horizontal? Aumentar la cantidad no sé bien la palabra, pero como de servidores, o sea, como gente que responda a la solicitud. Bien, es aumentar la cantidad de instancias Claro, de mi aplicación que están corriendo. Ya no tengo solamente una instancia corriendo en un servidor, sino que necesito más. Ya vamos a ir avanzando en estos temas, pero sí voy comentando. En todo caso, si algo digo y no se entiende, frenarme. ¿Pero qué necesito si yo tengo más instancias? Bueno, necesitaré balancear seguramente. Yo siempre siempre la puerta de entrada es una. Y esa es la que le dirá al cliente, bueno, ahora vos anda por esta segunda puerta, vos anda por esta tercera puerta, vos anda por esta cuarta puerta. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Bueno, leerme un segundo porque acá me está diciendo los auriculares que se están quedando sin pila. Denme un segundito.